Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi equipo es Odín, Lisette y yo, Guadalupe. En este episodio le damos la bienvenida a la chef Carla, quien nos acompaña en este podcast. En este episodio exploraremos el fascinante cruce entre la cocina contemporánea y las tradiciones culinarias rurales. Descubriremos cómo hemos ido revitalizando recetas ancestrales con un toque moderno, preservando al mismo tiempo la autenticidad y el alma de la comida rural. Hablaremos de cómo estos dos mundos convergen para crear experiencias gastronómicas únicas que celebran tanto el pasado como el presente de nuestra herencia culinaria. Hola, buenos días, chef. Buenos días. Estamos muy contentos de tenerla aquí y pues empezamos con el tema, que es cómo es que se pueden conservar esas tradiciones, ese patrimonio gastronómico que nos representa como mexicanos y nos resalta. Ok, perfecto. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Usted qué nos puede decir acerca de cómo se pueden integrar los ingredientes y sabores locales de la comida rural, que es como la conocemos, a la cocina contemporánea mexicana? Ok, primero que nada, buenos días chicos, muchísimas gracias por invitarme, también es un gusto y un honor estar con ustedes. Bien, es importante mencionar que la cocina tradicional mexicana está inscrita desde el 2010 oficialmente ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto quiere decir que al menos aquí en Puebla se integran los sabores e ingredientes desde la época prehispánica con influencias francesas, árabes y españolas. Si bien lo que conocemos actualmente hoy en día preserva ingredientes endémicos, como lo es el maíz, el jitomate, los chiles, en la cocina contemporánea tienen una modificación para bien, lo que da como resultado platos excepcionales que hoy en día conocemos y que se han adaptando a las necesidades y tendencias de incluir aún raíces indígenas con recetas que nos brindan identidad como mexicanos. Ok, chef, me parece muy interesante. ¿Y para usted qué plato o tradición de su cocina contemporánea mexicana rural le gusta más y por qué? O sea, ¿por qué esa atracción por el platillo? Bien, para mí es importante mencionar que hasta el día de hoy nosotros como mexicanos mantenemos y preservamos un platillo que nos da una identidad aún prehispánica, que es el chile atole, ¿correcto? El chile atole hasta el día de hoy es un platillo prehispánico que se cocina tal cual se hacía en la época prehispánica y que mantiene los ingredientes de la época prehispánica. Lo que nos da una identidad es el maíz, 100%, que es el ingrediente que más representa a México, chile, hoja santa, y lo que nos da la identidad en este caso es el maíz, que se descubrió en 1521 en lo que fue en Tehuacán, Puebla. Ok. Usted en lo largo de su carrera, bueno, que ha tenido como que varias áreas en las que ha funcionado, ¿qué nos podría decir acerca de cómo ha visto evolucionar la cocina contemporánea rural a lo largo del tiempo y pues en lo largo de su carrera? Bien, a mí me tocó estudiar la maestría en cocina mexicana. ¿Qué sucedió con esto? Yo viajé a lo largo de toda la República Mexicana en los 32 estados, conociendo las zonas rurales y las zonas más recónditas de lo que es México, hablándose de la Sierra Mixteca, hablándose de sierras aquí en Puebla, la Sierra de Michoacán, de donde es oriundo mi papá, y la evolución a lo largo del tiempo se da de una manera generacional. Es algo que yo me di cuenta en el que nosotras para la maestría fuimos a aprender con personas de las cuales la receta iba de generación en generación, manteniendo la identidad o la representación de lo que se quería transmitir a través de los platillos, siempre dando una representación, en el caso, por ejemplo, aquí en Puebla, en lo que es la Mixteca, que se llama Zapotitlán Salinas, que está a 4 horas de aquí. Nosotros ahí tenemos o podemos notar por ejemplo, la representación al día de hoy del mole, que es una receta prehispánica que se conocía como mulli y estaba hecho 100% de chiles.
Con la llegada de los españoles se da este cambio de ingredientes o adaptación que se dio, en el cual el cambio de la proteína fue por guajolote en lugar a lo mejor de las partes humanas que se dieron, y por ejemplo ingredientes extra, pero todo esto sin modificar la identidad, por ejemplo, del mismo, que se ha pasado de generación en generación. ¿Okay? Bueno, pues yo creo que sería difícil reducirla a una categoría, la cocina contemporánea, y nombrar todas sus características, porque es un movimiento en constante cambio y además sus límites se enmarcan solo a los sabores de México. Lo que es cierto es que los restaurantes que presentan esta alternativa son lugares de propuesta, sitios de cocina de autor. Esto significa que desde la conceptualización del platillo hasta su preparación y diseño estético, se presenta una ideología definida e innovadora que retoma las bases de algunos platillos mexicanos para modificarlos, que bien vale el esfuerzo entender y probar. Y bueno, chef, ¿qué mensaje le gustaría compartir sobre la importancia de la cocina contemporánea, entrelazando con la cocina mexicana rural? El mensaje que más me gustaría como compartir es que actualmente las generaciones hoy en día de los chicos que están estudiando gastronomía normalmente ya no se interesan por la cocina mexicana. La cocina mexicana no es solo la contemporánea, no es solo la rural, no solo es la prehispánica. La cocina mexicana es pues sí, amplia, variada, vasta, llena de sabores, de cultura, de tradiciones, pero sobre todo de representaciones distintivas de cada entidad. Y normalmente hoy en día muchos de los jóvenes se identifican más por alguna cocina española sin conocer las raíces o la historia que nos representa más como mexicanos a través de la comida, que como se los mencioné es un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces sí o sí debemos nosotros interesarnos, ya sea por la contemporánea o por la rural, sí o sí dar un poquito más como ese salto a integrar a los niños a que tengan esa duda o esa espinita de querer conocer más a través de nuestros platillos y de la historia. Sí, claro, o sea, de cómo es que destaca la cocina contemporánea. Pues ya no nos enfocamos tanto en bueno, no vemos la innovación que ha tenido esa misma cocina, y como dice, o sea, nosotros como estudiantes, pues nos enfocamos más en a lo mejor otras cocinas, otras culturas que a lo mejor y ni conocemos o no tenemos presente de qué tratan, pero bueno, en mi caso sería que no sé, no me ha llamado como tal mucho la atención la cocina mexicana, y sería sí como que conocerla un poquito más a fondo. Yo creo que todos hemos percibido lo de que no tenemos el mismo interés por la cocina mexicana, ya que sí deberíamos tenerlo por lo mismo que eso impulsa nuestras raíces desde fondo. A mi percepción, yo he escuchado que se orientan más por la cocina francesa y cosas así. Bueno, para usted, chef, ¿cómo sería la diferencia contemporánea que tiene la rural y la contemporánea? Ok, la diferencia más marcada para mí a lo largo de mi experiencia laboral es lo que es la multiculturalidad a través del mundo con las influencias de las innovaciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo estuve, por ejemplo, en Suecia, allá tú no encuentras maíz, ¿correcto? Allá solo encuentras maseca. Entonces, ¿qué sucede? Que esas influencias o esas innovaciones que tú tienes que generar, por ejemplo, para ya hacer una tortilla, vienen más por parte de la multiculturalidad que tienes estando a lo mejor en el país o en otro lugar. Por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en el norte del país y, por ejemplo, en lo que es la isla de Los Cabos es muy complicado que lleguen, por ejemplo, hormiga chicatana, gusanos de maguey. Entonces ahí es donde nosotros vemos la diferencia más marcada entre estar en un lugar rural donde tienes todos los productos endémicos como lo es Oaxaca, a por ejemplo dentro de tu mismo país en el cual no llegan y a lo mejor llegan secos, deshidratados o con unas propiedades organolépticas diferentes, y ahí es donde se tienen que meter las innovaciones o las influencias dependiendo el estado o lugar o la multiculturalidad que tengas.
Esa es la diferencia más marcada para mí, el adaptarse. Sí, claro, el adaptarse a los ingredientes, ¿no? Hacer una receta ya, no sé, mexicana y pues estando en algún lugar donde no encontramos eso, es jugar con los ingredientes y encontrar y pues resolver el tener esa receta, ¿no? Es saber que pues no en todos los lugares se va a dar este producto y entender que pues tú adaptas la receta, sí, pero también no hay que perder esa esencia que tiene la cocina mexicana, sino que tratar de preservar todo esto que aún se tiene, que aún nosotros en México aún conservamos la mayoría de los ingredientes y aún se siguen dando, pero pues si no los empezamos a cuidar, pues esto no va a funcionar en un futuro. Ya empezamos a ver con lo del tema del cacao. Que se elevó de precio y que está en peligro. Entonces, pues yo creo que empezar desde ahí, ¿no? Desde empezar a resaltar todo esto, pero también sin exceder los límites y dejando que sea por temporadas. Sí, claro. Bueno, y hablando aquí, teniendo a la chef aquí en el podcast, yo quisiera saber, o si nos pudiera contar, o qué opina más bien, qué juegan los restaurantes y los chefs en la promoción de la cocina contemporánea a la mexicana rural. Y la mexicana rural más bien. Juegan un papel muy importante porque si bien actualmente los restaurantes de comida mexicana, como lo dice Liz, no se adaptan a las temporalidades o estaciones de los insumos, esto genera que la oferta y demanda de los insumos sea variada, se modifiquen, por ejemplo, los insumos o que incluso se encarezcan, esto generando a lo mejor el desgaste del mismo insumo al grado de que a lo mejor puede llegar a desaparecer. Lo juegan muy importante porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Oaxaca y hay muchísimos restaurantes de autor, sí, pero los menús están por temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 2-3 meses ellos lo cambian y adaptan su menú acorde a la temporalidad de los insumos más frescos que se encuentran por temporada. Sin embargo, si nosotros nos vamos a una ciudad de México, a un restaurante de autor, muy famoso, el cual no voy a mencionar, todo el año mantiene el mismo menú. Sin embargo, él no se da cuenta que a lo mejor está forzando la baja temporalidad de algún producto o que se encarezca ese producto. Hoy lo vemos en día en que a lo mejor las estaciones del año ya no están muy marcadas y podemos ver los precios excesivos a lo mejor de productos tan frágiles y tan sencillos como lo es el cilantro, ¿no? Pero si nos vamos, como comentó Liz, a temas ya más grandes como lo es la planta del cacao, que sí o sí necesita un ecosistema y un microclima para crecer, pues claro que nos estamos nosotros mismos terminando con las influencias o a lo mejor con las modas que se están dando de querer innovar la cocina mexicana con otras técnicas del resto del mundo. Exacto, chef. Yo creo que sí, la geografía marca las cocinas tradicionales y dependiendo de la tierra son sus productos y por ende los platillos típicos de cada región, ¿no? Para usted, ¿cómo cree que se ha utilizado la tecnología para innovar y difundir la cocina contemporánea mexicana rural? Bien, hoy en día lo que es la tecnología es un arma de dos filos. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque puede ser para bien el nosotros pernoctar, enorgullecernos de nuestra comida tradicional mexicana, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Que esto llega a países pues lejanos, muchísimo más fácil. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor personas del extranjero pueden denotar a lo mejor que es muy fácil la cocina mexicana y cambiarle ingredientes y cambiarle la identidad. Entonces sí es importante cómo nosotros nos manejamos, en qué es lo que queremos transmitir con nuestra cocina mexicana en lo que son las redes sociales. No es simplemente agarrar y subir un video, es subirlo y a lo mejor contar un poco de historia o demostrar un poco de la cultura que nos está representando a lo mejor con ese platillo que nosotros estamos subiendo a redes sociales. Ok. ¿Qué nos podría decir igual de los desafíos y las oportunidades para el futuro de la cocina contemporánea y la rural? Bien, los desafíos que tiene la cocina rural son demasiados. ¿Por qué?
Uno, porque no todas las personas se dan el tiempo de conocer el lugar de donde es endémico el platillo. ¿Sí? Ese es el principal desafío que existe. Dos, a lo mejor el mover los productos endémicos de ese lugar o región hacia la ciudad, en este caso Ciudad de México, también es complicado y encarece los productos. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que le veo a la cocina rural. A la cocina contemporánea, las influencias que se están dando a nivel nacional es uno de los desafíos más complicados que veo, porque cada vez se van modificando más y más las recetas y se está perdiendo la identidad como mexicanos. Oportunidades, pues claro, la oportunidad más grande es que hoy en día, como lo mencioné, todas las personas alrededor del mundo tienen muy valorada lo que es la cocina mexicana, excepto los mexicanos. Entonces, creo yo que la oportunidad más grande que debemos de tener es que el propio mexicano empiece por valorar, enriquecer y enaltecer la cocina mexicana antes de que esto se siga siendo una combinación de multiculturalidad con las innovaciones que vienen a lo mejor de los países extranjeros, y seguir manteniendo lo que es la identidad, las recetas y lo que queremos transmitir como país. Bueno, ¿y usted personalmente qué opinaría de que gracias al boom por la cocina en nuestro país se han abierto licenciaturas de gastronomía en muchos estados de la República, además de festivales culinarios que impulsan a los productores locales y al turismo, apuntalando la economía? Un ejemplo es la Ruta del Vino en Ensenada. En esta cadena productiva se entrelazan las agencias de viajes, hoteles, la industria editorial con libros de cocina, las revistas especializadas, los periódicos y los medios de comunicación. ¿Usted qué opina, chef? Yo trabajé 4 años en lo que fue un restaurante de especialidad mexicana en lo que fue el norte del país, y la verdad es que, se los digo yo, es muy complicado encontrar chefs que realmente estén interesados por la cocina mexicana. Si bien hoy en día con el boom que se ha hecho tenemos esa apertura, por ejemplo, yo fui invitada a trabajar para el Tequila Clase Azul en Guadalajara, en los Altos de Jalisco, y el proyecto es muy bello, el proyecto en realidad es muy bello. Lo que falta es inversionistas que crean en el proyecto, el cual lo que hacía era justo denominar una ruta del tequila, en el cual se les explicara por qué era solamente el agave azul, la cultura, la tradición, todo lo que conllevó el que nosotros descubriéramos el tequila, o en este caso la ruta del vino. Pero lo que hace falta nuevamente es esta participación de nosotros mismos como mexicanos, porque a mí me tocó ver cómo contrataban chefs con especialidad mexicana siendo extranjeros antes que cualquier mexicano, porque aquí, si te soy honesta, conmigo y con otros 9 en lo que es todo México, somos los únicos que tenemos especialidad y maestría en cocina mexicana. Faltan muchísimo que los niños se interesen demasiado en nuestra cultura. Agradecemos mucho, chef, la enseñanza que nos acaba de dar, el mensaje. Esperemos que les llegue a todos y que todos se sientan conmovidos con estas palabras, al igual que nosotros. Bueno, pues como todo tiene un principio, todo tiene un final. Este es el último episodio que nosotros daremos. En este viaje a través de la cocina contemporánea y su papel en preservar el patrimonio gastronómico, hemos descubierto que cada platillo es más que una receta. Es una fuente entre el pasado y el presente, una celebración de tradiciones que evolucionan con el tiempo. Recordemos siempre que cada bocado hay una historia y que al disfrutar de nuestras comidas también alimentamos el legado de quienes vinieron antes que nosotros. Muchas gracias.